visto o van a ver, las placas se clasifican en estables o inestables. ¿Por qué creen que una placa va a ser estable o inestable? ¿Qué cosas van a caracterizar una placa estable o inestable? ¿Qué les parece? La placa estable tiene más fibrosis en la parte externa y la inestable tiene más contenido lipídico adentro, digamos. Bien, yo siempre les explico algo que a mí me llamó mucho la atención. Muchos cirujanos, digamos, que hacen la parte vascular del cerebro, hacen lo que se llama endarterectomías. Endarterectomía es cuando agarran la carótida, te abren el cuello, abren la carótida y te abren y te sacan la placa de colesterol abriéndote la carótida. Uno de ellos me relataba y me decía, bueno, cuando abres una carótida y ves una placa vulnerable o inestable, que es llena de colesterol, vos imaginate esto, que le pasás a la pared el dedo y te quedas como con una manteca en la mano, ¿no? ¿No? Como si fuera una grasita en la mano. Eso es lo que realmente es una placa llena de colesterol de matriz lipídica. Y es totalmente inestable porque la pared es solamente el endotelio, es unicelular, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se lesiona expone ese colesterol en el material subendotelial y bueno, eso vuelve inestable, trombosa y genera complicaciones de la placa, se genera sangrado intraplaca y ese sangrado intraplaca hace que la placa se agrande y obstruya o se exponga el subendotelio y los factores de coagulación le formen un trombo encima. Sea como sea, termina en la oclusión carotidia, ¿no? Estos otros sitios, ¿no? El sifón carotidio, la arteria, la porción M1 le decimos a la porción inicial, la arteria cerebral media se divide en 4 porciones, M1 es donde salen las lentículas estriadas, esa clasificación es angiográfica, pero aquí típicamente, ¿no? Así que también en lo que son las arterias vertebrales, en el comienzo de la basilar, son sitios comunes de mucha lesión de endotelial y de formación de placas, ¿no? Bien. Bueno, vamos un poquito a lo que es la definición de stroke. Franco, ¿querés leer? Sí, bueno, un ACV es un déficit neurológico súbito, habitualmente focal, causado por disturbios en la circulación sanguínea de un territorio vascular del sistema nervioso central. Hay un trastorno brusco de la circulación, en donde una alteración de la función de una parte, da una alteración de la función de una parte del cerebro, con la aparición súbita de síntomas muy variados y graves. Perfecto. Y como repasamos las áreas funcionales cerebrales, la alteración de una función de una parte del cerebro puede ser que el paciente tenga una hemianopsia, que tenga una afasia, que tenga una hemiparesia, que tenga una hemianestesia, que tenga básicamente una disartria, que tenga una ataxia, que tenga un compromiso de pares bajos, que tenga algún compromiso de un par craneal. O sea, depende de la localización, como hemos visto todo el encuentro pasado. Bueno, un poco de epidemiología entonces. Agustina, ¿querés seguir leyendo? Sí, que sería el isquémico, es más frecuente, el 83% en la población, y el hemorrágico es menos frecuente, el 17%. Perfecto, eso como para entender que la isquemia por lejos es la causa más común. Sí, seguí leyendo. La isquemia cerebral se divide según la extensión de la isquemia en focal y global, en duración de los síntomas en infarto y no me sale, accidente isquémico transitorio. Para ahí, Agus. Sí, está bien. Entonces, en extensión de la isquemia, focal es si se obstruye una arteria. Global, ¿qué cosa puede generar una isquemia global cerebral? ¿Qué se les ocurre? Joaquín, Marcos, Trini, Yami, ¿qué se les ocurre? Por ejemplo, un paro sinusal, el corazón. Un paro cardíaco, sí, un paro cardíaco. Los pacientes que se recuperan de una reanimación de un paro cardíaco, esos pacientes hubo un hipoflujo global, el cerebro sufrió esa falta de circulación y se generan lesiones en las zonas limítrofes. Las zonas limítrofes son
zonas muy características en el cerebro que tienen que ver con espacios en donde está la circulación distal de los distintos territorios arteriales. O sea, por ejemplo, la arteria cerebral media acá y la arteria cerebral anterior acá. Entonces, en la unión de la arteria cerebral anterior y los capilares y la media, ahí se infarta. Entre el territorio de la cerebral anterior con o la cerebral media con la cerebral posterior. Entonces, son infartos extensos en las zonas limítrofes donde el hipoflujo hace claudicar la circulación. Así que una hipotensión severa, típico post-reanimación paro cardiorrespiratorio, ¿no? Nos llaman como un paciente en coma, un paciente que no se recupera después de un paro cardíaco, y sabemos que si vamos a revisar el cerebro vamos a tener estas anoxias, ¿no? Y duración de síntomas, como bien leyó Agustina, podemos ser que yo tengo un paciente que la clasificación de infartos o accidente isquémico transitorio está dado por cuánto le dura la hemiparesia. Si viene un paciente y les dice, doctor, yo sabe que me levanté de la mañana y me pegó un jabón porque se me ha dormido la mitad derecha del cuerpo. Y entre que vino mi esposa, me trajo y todo, yo ahora, mire, muevo perfecto, está todo perfecto. Eso, obviamente, es una síntoma focal reversible. A eso llamamos un accidente isquémico transitorio. Ese paciente yo no lo voy a mandar a la casa porque revirtió los síntomas. Ese paciente significa que tuvo una amenaza que se puede consolidar, así que lo interno, ¿no? Pero según la duración de síntomas, digo, bueno, no, el paciente hace 5 o 10 horas que está con la hemiplegia y, bueno, eso probablemente ya sea un infarto, ¿no? Seguí leyendo. Según el territorio vascular. ¿Cuál es el límite para decir infarto o transitorio? Porque yo leí que era 24 horas. Sí, ahora vamos a entrar dentro de IT. Una IT típico dura media hora, 1 hora. Dura menos de 1 hora, típicamente. ¿Y a usted cuando viene con ese síntoma le pide tomografía igual en el AIT? Bueno, ahí vamos a ver un poquito. Si yo tengo un paciente que revirtió los síntomas, ahí vamos a entrar dentro de otra clasificación y está muy bien la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué pasa con lo que preguntaste vos? Primero está el paciente que viene con la hemiplegia y que se le haga un estudio imagenológico, tal vez no una tomografía en agudo, porque a veces no me muestra los signos, normalmente no me muestra signos, en una resonancia veo el infartazo. Pero después tengo el paciente que viene con síntomas agudos, que revirtió y que le hago la resonancia y que no tengo nada, ¿sí? Hay un tercer grupo, que son los pacientes que revirtieron los síntomas, que ya tengo unos mosquitos dando vueltas, marca avión acá, revirtieron los síntomas, pero que se le hizo una neuroimagen como una resonancia y se ve un core de necrosis, se ve una zona de infarto. A esa tercera clasificación se la llama infarto con síntomas reversibles. Ahora vamos a entrar dentro de ese mundo, ¿sí? Para ampliar la pregunta y ampliarte la respuesta, ¿sí? Bien, sigamos un poquito más y después vamos a ir entrando dentro de eso. Dale, Agus. Según el territorio vascular comprometido, sería carotidio o vértebro basilar. Y según la etiopatogenia, aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, de causa inhabitual o causa indeterminada. Perfecto. Joaquín, ¿qué es aterotrombótico? El desprendimiento de una placa de ateroma. Viste que sí, aterotrombótico en realidad no es el desprendimiento, porque si vos pensás, atero es ateroma, trombótico. ¿Qué te dicen bien las palabras? Que se desprendió y que se fue la placa y que migró la placa. No, está estanco. Claro, significa que una placa se inestabilizó, se rompió el endotelio y se formó un coágulo o trombo ahí localmente. Entonces, una de las fisiopatogenias de tener una ACV es que, por ejemplo, en la arteria carótida se me lesione esas placas que vimos en la división, en el bulbo, y se le forma un trombo local y me obstruya la carótida. Eso es aterotrombótico. ¿Se entiende?
Bien. Distinto sería ateroembólico. Ahí sí te creo que, bien, como dijiste, Joaquín, un pedacito de placa migró o un pedacito de corlipídico o parte del fenómeno de placa local que formó un trombo migró y tapó allá a lo lejos la circulación. Entonces puede ser aterotrombótico, ateroembólico, cardioembólico. Trini, ¿se te ocurre alguna causa de cardioembolismo? Una fibrilación, por ejemplo. Perfecto, a la cabeza fibrilación auricular. Yami, otra causa de que el corazón haga emigrar coágulos. No sé qué otra causa puede ser. Bueno, Franco, ¿se te ocurre algo? ¿Puede ser post-infarto? Posyam. Ajá. Perfecto. ¿Por qué posyam? ¿Por qué? Porque a los infartos cardíacos le colocan, lo heparinizan, le ponen anticoagulante por 5 días. ¿Por qué? Si ya está el coágulo, ya trombosó y ya isquemió y ya se infartó. ¿Por qué lo dejan con heparina después como tratamiento? Porque en esa discinesia que se produce cardíaca, esa alteración en el movimiento, se suelen producir en el ápex o en el ventrículo trombos, coágulos que después van, migran y tapan y generan ACV. Por eso se suele anticoagular por unos días a los pacientes que tienen un IAM. ¿Sí? Bien, ¿a alguien se le ocurre alguna causa más? Karen, Federica. ¿Puede ser endocarditis infecciosa y que migre un poco de vegetación? Perfecto, Marcos, sí, endocarditis infecciosa, tranquilamente, sí. Fíjense que empiezan a... ¿Cómo, Karen? ¿Alguna otra arritmia? Que yo que no sé. La FA. La verdad que las fibrilaciones auriculares son la vedette acá. Yo te diría que dentro de arritmias las FA son las causantes del 99,9%. No sé si hay una arritmia tan embromada en ese sentido, generando alteración de flujo. Porque la fibrilación auricular, el problema de la fibrilación auricular es que altera el flujo laminar y genera muchos remolinos en la orejuela de la aurícula izquierda. Tanto así que pacientes que tienen fibrilación auricular y no se los puede anticoagular porque tienen alguna contraindicación, qué sé yo, úlcera sangrante, porque, qué sé yo, no sé, cualquier indicación máxima por la que no, por cualquier indicación mayor de prohibición de anticoagulación, lo que se hace es ponerle como si fuera, no me va a salir la palabra específica, pero ponerle como una malla para ocluir la orejuela, porque el problema de los trombos es dentro de la orejuela, no en la cavidad auricular. Entonces, cualquier paciente que tiene contraindicado, tiene una fibrilación auricular, hizo varios ACV por la FA y no lo puede anticoagular, se le coloca esta mallita anegando la orejuela. ¿Se entiende? No es malla el nombre. Me escucha un cardiólogo y me mata, pero bueno, no me sale el nombre propio. Bueno, causa inhabitual. Inhabitual es, bueno, tengo pacientes con síndrome antifosfolipídicos, con enfermedades, con trombofilias, con cosas que me aumentan la coagulabilidad de la sangre. Y causa indeterminada es cuando tengo dos causas. O no encuentro en el pesquisaje de dónde vino, por cuál fue la causa del ACV, que le hice todos los estudios que vamos a ver ahora, o porque tengo dos cosas concurrentes. Por ejemplo, tengo un paciente con una fibrilación auricular y le hago un ecodoppler de vasos de cuello y tengo una estenosis carotidia severa. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que causó el ACV? ¿La FA o la estenosis carotidia? No sabemos, ¿no? Bien. Bueno, muy bien. Marcos, ¿querés seguir leyendo? Definición tradicional, criterio temporal. Tenemos el stroke isquémico o ataque isquémico transitorio, que el criterio temporal sería que son episodios neurológicos focales de comienzo brusco,
probable origen vascular y de menos de 24 horas de evolución. Perfecto. ¿Quedó? Está bien, no, básicamente esa es la diferencia, menos de 24 horas, como habían dicho ustedes, pero la verdad que la mayoría dura 1 hora, ¿no? Y después lo de abajo, porque va a ser difícil entenderlo, es, a ver, chicos, a alguien le duele el pecho y va corriendo al hospital porque sabe que se está infartando, a ver que le descartan un infarto. ¿Por qué? Cuando a una persona se le cae un brazo o no puede encontrar las palabras para hablar o deja de ver ¿por qué no va corriendo diciendo tengo una ACV? Es la misma urgencia. ¿Por qué hoy en día, y eso es lo que se está tratando de entrenar, si viene a la guardia un paciente que le duele el pecho, ustedes salen corriendo a hacerle un electro y a llamar al cardiólogo o a tratar de diagnosticar a ver si no está teniendo un IAM. Ahora, llega un paciente que se le durmió y se le paralizó la mitad derecha del cuerpo, lo dejan ahí tendido 8 o 10 horas y llaman al neurólogo para que venga al día siguiente, después de la guardia. Mal, negligencia médica, mal. Eso es el médico que no tiene ganas de trabajar en una guardia y que se queda dormido y se puede comer un juicio por negligencia. Es tan agudo, tan complicado para el paciente que se le caiga un brazo como que le duele el pecho. Entonces, a ver, el IAM, el infarto, es lo que para nosotros es el ACV. Y la angina de pecho inestable es lo que es para nosotros el AIT. ¿Está? Son urgencias, ¿no? Haciendo el parangón. Son urgencias médicas. Bueno, y acá va un poco a la definición esto, ¿no? Que si yo tengo un déficit neurológico con síntomas permanentes, un ACV transitorio, y vamos a esta doble clasificación. Si yo tengo síntomas reversibles, transitorios, le hago una neuroimagen igual, que creo que había, no sé si fuiste vos, Trini, o Rocío quien había preguntado, le hago una neuroimagen igual a la IT y veo si realmente hay un daño tisular, generalmente esto es en resonancia, ¿no? Si sí hay un daño tisular, veo una hiperintensidad, digo, este paciente tuvo un infarto cerebral, se infartó el cerebro, pero con síntomas transitorios. Los síntomas fueron reversibles, pero alcanzó a isquemiar. ¿Qué significa eso? Que probablemente la isquemia es en un lugar muy puntual, la zona de penumbra que dio el síntoma era mucho más grande, pero se terminó de infartar solamente la zona central. Igual está tecleando el área de penumbra con la reversibilidad de síntomas. En cambio, si no tengo nada de lesión es porque fue reversible. ¿Por qué entra en la clasificación esto? Primero porque muchos AIT, después veíamos que tenía, con el advenimiento de la resonancia, veíamos que realmente después tenía infarto en el cerebro. Y después porque el infarto con síntomas transitorios tiene un aumento de riesgo de 2 a 15 veces más de en los próximos 3 meses consolidar el infarto. Ese paciente que revirtió los síntomas y que tiene una resonancia, que tiene algo de lesión, tiene 15 veces más chances que cualquier AIT normal de infartarse en los próximos 3 meses. Es de alto riesgo. Un paciente que tuvo un ACV tiene chances a los 3 meses de 4 al 8% de tener un nuevo evento. Un AIT del 10 al 14%. Pero miren lo que es un infarto cerebral con síntomas transitorios. Bueno, dentro de los subtipos, como dijimos en la clasificación, tenemos una clasificación según localización, en territorio anterior o posterior, según el tiempo de duración, ACV o AIT o infartos con síntomas reversibles, eso es por el tiempo de duración, según la etiopatogenia, aterotrombótico, cardioembólico, ateroembólico, lacunar, indeterminado. Entonces, acá vemos que en realidad todos tienen más o menos un mismo porcentaje, o sea que haya sido por grandes arterias, carótida, grandes arterias son las arterias carótidas y el callado aórtico. Ese es otro sitio en donde puede haber una placa de colesterol y desprender parte de la placa o trombos que emigren y tapen la circulación. Son los dos sitios que buscamos.
¿Cómo investigamos el ateroma de carótida? Ya dijimos que con un ecodoppler de vasos de cuello. ¿Y cómo investigamos si el paciente tiene un ateroma de aorta? ¿Qué le pediremos? ¿Qué estudio se les ocurre que hay que pedir? Una TC con contraste, por ejemplo. ¿Cómo? Una tomografía con contraste. Se puede pedir una tomografía con contraste, pero tenemos un estudio menos invasivo y en donde no tiene tanto costo, que es el eco transesofágico, el ETE. La ecografía transtorácica me permite ver bien BI, AI, BD, AD, pero, y el aurículo izquierdo, orejuela, no tanto, ¿sí? Se le puede escapar un poquito el transtorácico. Por eso el transesofágico me permite ver bien aurícula izquierda, es el método de elección para aurícula izquierda, orejuela y callado. ¿Bien? Bien. Ateromatosis de grandes arterias, entonces, que puede ser de carótida o de callado aórtico, un 20%, cardioembólico por las cosas que mencionamos, y ahora vamos a ver una lista de muchas más cosas cardiológicas que puede generar, pero me encantó que me hayan dicho fibrilación auricular a la cabeza porque es lo más común. Enfermedad de pequeño vaso, que son los lacunares, que ya vimos, las penetrantes, esas células, vasos muy pequeñitos que absorben gran cantidad que tienen gran diferencia de calibre y que son las de primer impacto de los hipertensos, causas poco frecuentes y desconocidas. El AIT no preocupa. O sea, si un paciente viene a la guardia y se le cayó el brazo y después recuperó la fuerza y ahora le dice, no, mira, estoy perfecto, nosotros lo que hace el neurólogo es decir, bueno, vamos a tratar de estratificar el AIT, vamos a decir cuál es un AIT de alto riesgo, de moderado o de bajo riesgo. Esa clasificación me permite diferenciar si el paciente se interna o no se interna. No. Todo AIT se interna. Se interna, punto. Para lo único que nos sirve esta AIT es para decir, bueno, este paciente tiene un AIT de muy alto riesgo, por favor ponerlo en la primera fila, en la primera lista para que mañana me salga el ecodoppler de vaso de cuello, ahora ya se haga esto. En cambio, el AIT de bajo riesgo me puede esperar 1 o 2 días si estoy medio atrasada con los estudios. Es todo, pero todo se interna y se estudia. ¿Se entendió? ¿Quedó claro el concepto? Bien. Entonces, tenemos esta escala que es el ABCD2, en donde decimos, bueno, a ver, esta IT es de bajo riesgo o de alto riesgo. ¿Qué parámetro usamos? La edad, si tiene más de 60 años suma un punto, tiene más riesgo de volver a embolizar prontito. Si el paciente viene con una presión arterial mayor de 140/90, tiene riesgo también. Si empezó con una hemiparesia o con una afasia, esto suma puntos porque hay más chances de consolidación. Si duró más de 60 minutos, entre 10 y 60, o si duró menos de 10 minutos, y si el paciente es diabético. Y con esta escala se estratifica cuál es el riesgo de tener un ACV en los próximos 2, 7 y 90 días. O sea, los de alto riesgo, a los 2 días, el 8% consolidó el ACV. Y el casi 20% a los 3 meses, el AIT de alto riesgo. En cambio, el de bajo riesgo, el 1% y solamente el 3% a 90 días. O sea, tengo más chances de estudiarlo porque tengo menos probabilidad de que consolide su ACV. Bueno, esto, ¿quién se anima a leer rápido? Así nomás, sin una traducción magistral, sino quién entiende más o menos para dar una idea de esto. Yo puedo probar. Dice, Dale, un hombre de 57 años presenta un episodio de 2 minutos en la mano izquierda y debilidad. Durante el episodio, su mano izquierda se volvió inusable y no podía agarrar nada. Dice, tampoco podía levantar el brazo y se sentía cansado, weak es como débil, cansado. Podía caminar y podía hablar normal,
a pesar de ese episodio. En la presentación en el departamento de emergencia, él había vuelto a toda la normalidad y la tomografía del cráneo y el angiograma estaba normal. Sin embargo, en la difusión de la resonancia se mostraba una pequeña lesión en el lado derecho, en el hemisferio derecho, que era consistente con los síntomas que presentaba. Y después, Perfecto, entonces fíjense, este es el caso de un paciente que revirtió todos los síntomas, pero se le hizo, obviamente en tomografía no se va a ver nada, y se hizo una resonancia y tiene un core de isquemia, ¿no? Estos son los infartos con síntomas isquémicos transitorios, ¿sí? Esto va a ser a modo recordatorio de todo lo que ya vimos. Patrones de compromiso neurológico frecuentes en pacientes con ACV. Si tenemos el hemisferio izquierdo, el hemisferio dominante, un ACV, vamos a tener afasia, hemiparesia, hemihipoestesia, síndrome disatencional, hemianopsia y compromiso de la mirada conjugada a la derecha. Eso es una función que no vimos del lóbulo frontal. Por eso vieron que cuando el paciente viene con un ACV extenso, con trastorno de la conciencia y los ojitos siempre tienen como una desviación conjugada de la mirada y se dice que el ACV mira la lesión, este es un área que también se ve afectada por una ACV. Entonces yo cuando viene un paciente con todo esto, sé que infartó toda la arteria cerebral media derecha. ¿Bien? En cambio, si es el hemisferio no dominante, voy a tener hemiparesia izquierda, hemihipoestesia izquierda, disatención, hemianopsia homónima izquierda, compromiso de la mirada conjugada a la izquierda. En tronco cerebral, como vimos, puedo tener por trastorno de la vía piramidal que pasa por el tronco o de la vía sensitiva que asciende hacia tálamo, puedo tener un compromiso motor sensitivo en las extremidades, puedo tener un compromiso, y ahí vamos un poquito. Esto me había faltado como signo localizador. Vieron que yo les dije que si yo tengo un compromiso de la vía piramidal, yo sé si la vía piramidal se afectó en su parte cortical por una arteria cerebral media completa, sus ramas, o si se afectó en la parte profunda cuando pasa por cápsula interna o corona radiada, por alguna de las perforantes o las lentículas estriadas o la coroidea anterior, eso es un infarto lacunar. Pero cuando la vía piramidal pasa por tronco, me va a dar un síndrome muy característico. ¿Alguien sabe qué síndrome puede dar? Una hemiparesia, pero con una característica, por la presencia de los pares craneales. ¿A alguien se le ocurre? Bueno, les pregunto, si yo tengo un infarto en protuberancia, se me infarta toda la protuberancia del lado derecho, ¿qué pares craneales tengo en el lado en la protuberancia? Que habíamos dicho ayer. Trigémino y facial. Trigémino y facial, quinto y séptimo, al menos, ¿sí? El sexto por ahí. Ajá. Quinto y séptimo, ¿sí? Bien. Si yo tengo la protuberancia derecha infartada y me afecta el quinto y el séptimo de ese lado, ¿dónde voy a tener la parálisis facial periférica? ¿De qué lado? Si el infarto es derecho, protuberancia al derecho, y me infarta el núcleo del nervio facial y el núcleo del nervio trigémino, ¿dónde va a estar la paresia facial? ¿De qué lado? Derecha. Derecha, porque del nervio me va a afectar el nervio y la emergencia, y eso es homolateral. ¿Sí? Porque ahí se me está infartando directamente el núcleo y la saliencia de su nervio. Y eso es homolateral. Ahora, si se infarta la protuberancia derecha, se me infartan los núcleos y me compromete la vía piramidal que pasa por ese lado, ¿dónde voy a tener la hemiparesia? Del otro lado. Perfecto, del otro lado, porque todavía no se depusó a nivel vulvar más bajo. O sea que voy a tener un facial derecho y una hemiplegia izquierda. Eso se llama síndromes alternos.
o voy a tener un sexto par derecho y una hemiplegia izquierda. Y si es mesencefálico más arriba, voy a tener un tercer par derecho y una hemiplegia izquierda. Entonces, todos los ACV de tronco que afectan un par craneal y la vía piramidal dan síndromes alternos. Entonces, ya tenemos la localización de varias cosas. El paciente viene con una hemiparesia facio-brachiocrural izquierda solamente, no tiene compromiso sensitivo, no tiene afasia, no tiene nada, parece un síndrome motor puro, parece un síndrome lacunar, ¿sí? Bien, viene el paciente con una hemiparesia y un sexto par contralateral, es en tronco definitivamente. Viene un paciente con una hemiparesia y compromiso de las otras áreas, afasia, hemianopsia y demás, es en corteza indefectiblemente. ¿Se entiende como un en todo? ¿Bien? Profe, ¿podría repetir la parte de los pares? Que no entendí. Bueno, nosotros en tronco tenemos, yo sé que la vía piramidal da inervación después a los pares craneales, ¿sí? Y viene la vía córtico-vulvar y se cruza y da inervación motora a todos los pares craneales. Pero el infarto o de protuberancia o de bulbo o de mesencéfalo que me compromete al núcleo, a la emergencia, al núcleo real, a la emergencia real del nervio y parte del nervio cuando va a salir del tronco, es homolateral. Es homolateral. Entonces el trigémino, el núcleo del trigémino izquierdo, está en la protuberancia izquierda. Ya se había entrecruzado previamente. Entonces me afecta específicamente el par craneal homolateral. Lo mismo pasaba cuando dijimos ayer los pares bajos, que dijimos el glosofaringio, el hipogloso, salen todos, son inervaciones homolaterales, ¿sí? Ahora, la vía piramidal, si viene del otro lado, la hemiparesia, como habíamos dicho ayer, tenemos un compromiso de, diríamos, el lado izquierdo es inervado por el lado derecho, eso es porque vino de corteza, bajó por corona radiada, cápsula interna, mesencéfalo, protuberancia, en bulbo se entrecruzó y allá se fue para el otro lado e inervó las motoneuronas y se hizo contralateral. O sea que el infarto es antes de que se entrecruce la vía piramidal. ¿Sí? Puede ser que te cueste un poco porque creo que vos no estuviste en la clase de ayer. Sí, la escuché, pero se me había mezclado un poco. Bueno, dale. No sé quién no estuvo entonces en la clase de ayer. Bueno. Sí, yo no estuve. ¿Tuviste pero la escuché después, sí. Bueno, bien. Entonces, otro patrón clínico es la ataxia y los compromisos subcorticales profundos o de tallo que dijimos lacunares. Estos son los síndromes lacunares típicos. Motor puro, sensitivo motor, disartria torpe, ataxia hemiparesia. Clasificación etiológica. El TOAST fue la primera clasificación a nivel cerebral, diríamos, orientativa para poner una clasificación etiopatogénica de los ACV. Y por eso tomamos un poco de este estudio, que ya es muy viejo, en 1993, la clasificación etiológica de los ACV, ¿no? Eso es un poco lo que hemos dicho ya más arriba, ¿no? Aterotrombótico. Vamos un poquito con esto, ¿no? Fíjense, una placa que se vuelve inestable y esa placa inestable forma un trombo que pueden los trombos migrar o terminar ocluyendo localmente. ¿Cómo se instala un ACV aterotrombótico clínicamente? Típicamente, el paciente se despierta con el defecto motor o del lenguaje o con el déficit. Se despierta con el déficit. Y ustedes le preguntan, ¿y cómo, cuando se acostó? ¿Estaba bien? No, yo estaba bárbaro. Pero me levanté a la mañana, a las 6 de la mañana, ir al baño y ya arrastraba la pierna. El aterotrombótico típicamente empieza durante el sueño o a la noche y se levanta con el déficit. Puede tener antecedentes de AIT como la amaurosis fugaz o como AIT del territorio previo.
típicamente es un paciente hipertenso, diabético, dislipémico, tabaquista, que tiene placas inestables y que puede tener una instauración lenta, progresiva e intermitente. Típico cuando viene el concurrente y dice, no, yo le interné el domingo al paciente y estaba con una leve pronación, y vamos el lunes al pase de sala y el paciente está hemipléjico, afásico, completamente, y ayer lo había internado y estaba con una leve hemiparesia derecha. O sea, ese ACV fue progresando en las horas y se fue empeorando con una marcha característica. Y eso es porque esa placa es inestable, primero se tapó parcialmente y después termina ocluyéndose completamente y entonces me hace el infarto definitivo. Esa clínica es típica de una marcha aterotrombótica, ¿sí? Escalonada, al despertar, paciente con miles de factores de riesgo, distinto es el cardioembólico. El relato del ACV cardioembólico es totalmente distinto. Este paciente estaba barriendo la calle y se le cayó el brazo. Estaba inflando la cubierta del auto y no pudo hablar y decir lo que quería decir. Salió a correr o a caminar e instaló el foco en plena actividad, en plena luz del día, embólico. Súbitamente es grave, súbita, ¿qué significa? Que es máximo de entrada. El paciente estaba barriendo y se le cayó y se le instaló y quedó afásico, hemipléjico, bruscamente, ¿no? O en 15, 20 minutos ya estaba así, máximo de entrada. El paciente puede o no tener factores de riesgo cardiovascular, puede tener episodios de AIT previos, y típicamente algunos pacientes pueden tener una breve pérdida de conciencia o alguna convulsión, las imágenes son bien características, corticales, en cuña, bien características. Estas son las causas más conocidas de cardioembolia, ¿no? Como bien dijeron, la fibrilación auricular a la cabeza. Valvulopatías, o sea, las valvulopatías protésicas, un paciente que no se controla la anticoagulación y tiene un reemplazo valvular, sitio de formación de trombos, después infartos, la endocarditis, como ya me habían mencionado, algunos tumores, el IAM, Acute Myocardial Infarction, bien, los trombos de ventrículo izquierdo, o sea, estas son las cosas más comunes, ¿no? Después, foramen oval permeable, aneurisma del septum, bien, y algunas otras características. Bien, eso, lo que dijimos recién fue específicamente la etiopatogenia, ¿no? Aterotrombótico, cardioembólico, las etiopatogenias y las características clínicas. El lacunar, que es otra de las clasificaciones del TOAST. Infartos de pequeños tamaños, menos de 15 milímetros de diámetro. Miren estas imágenes, ¿no? Muy pequeñitas, esta es una imagen de protuberancia, en donde la lipohialinosis se ve aquí, típicamente en esta imagen. Básicamente es esto, esta proliferación de fibras subendoteliales que
infarto de la cápsula interna, vemos que va a tener un síndrome motor. Si es de la corona radiada y del tálamo, va a ser sensitivo hemicorporal. Si va a ser sensitivo motor, puede ser cápsulo-talámico. Depende de la localización, nos va a dar los distintos síndromes lacunares. Bueno, vamos a ver esto rápidamente, para que se vayan familiarizando con las imágenes. Fíjense acá, esto es una resonancia con difusión. Fíjense ese infarto pequeñito. Estas dos imágenes que parecerían ser como huevos son los tálamos. Profe, ¿puedes poner en presentación así se ve más grande? Sí, dale, porque es demasiado pequeña para... A ver ahí, ¿se ve un poco mejor a vos? Sí, ahí sí. Entonces, estas dos imágenes así, que en realidad no se ve tan claramente, se las van a tener que imaginar, pero para mí es típicamente el tálamo, ¿no? Esa imagen bien puntual es una isquemia bien pequeña, lacunar, porque tiene menos de 15-20 milímetros, talámica izquierda. Fíjense, esto es el efecto angiográfico de una resonancia, miren qué lindo que se ve. Esto son las arterias vertebrales, la arteria basilar y las arterias cerebrales posteriores. Y si vemos aquí, estas son las arterias carótidas, arteria carótida derecha, la arteria cerebral media con sus ramas, la arteria cerebral anterior, que se viene a la parte medial, ¿sí? Y fíjense la parte izquierda, ¿sí? En la arteria cerebral media donde sale la lentículo estriada, trin, estenosis. Esa es la que da la alteración típica lacunar. ¿Bien? Perfecto. Miren esto. Esto es una angiografía. Al paciente se le decidió hacer una angiografía, se pintó la arteria carótida interna y fíjense la externa, se ve hermosa. Pero fíjense, acuérdense que la angiografía es una imagen negativa, se ve el interior pero no se ve la pared, porque se pinta la pared, se ve la luz. Fíjense que todo eso que no se ve, que estaría acá, es una placa típica de colesterol que está ocluyendo la arteria carótida y que produce de haber estado inestable y que embolizó o mandó placas o que es tan pequeño el tránsito que genera un infarto de ese lado del cerebro. Bien, esto es una resonancia en donde se corta en forma axial y se logra ver el vaso, la carótida en corte axial. Y fíjense, esta es una carótida externa normal, la luz se ve bárbaro, esto se ve con gadolinio, o no, o puede no verse con gadolinio, se hace con... Y miren acá este interior, este es el trombo, la placa inestable que está ocluyendo esa carótida. Este es otro toma probablemente por Freyr o T1, fíjense cómo se ve bien la pared y el trombo o la placa que está obstruyendo la luz arterial, ¿sí? Aquí, esta es carótida externa. Entonces nosotros podemos ver una arteria carótida afectada por ecodoppler de vaso de cuello, que no tengo la imagen acá, por una angiografía digital o por resonancia de vasos de cuello que nos plantean cortes axiales para ver bien la pared del vaso. ¿Bien? Y fíjense este pacientito, indeterminado con múltiples causas. Este es un electro con un ritmo irregular, o sea, tiene una fibrilación auricular. Pero cuando se le hace la angiografía, acá no se lo puedo agrandar, van a tener que usar mucha imaginación, acá se ve como un piquito. Eso es lo que queda de la carótida interna, hay un hilito muy chiquitito y todavía sigue por acá. Entonces está obstruida totalmente la carótida interna. Entonces, este paciente que tiene un infarto, ganglio basal, derecho, y acá cortical, el problema fue por la carótida estenosada o por la fibrilación auricular que tiene. ¿Está? Hace bien determinado para nosotros, no sabemos. Bueno. Siempre un paciente que viene, que tiene una ACV, le vamos a hacer las neuroimágenes, le vamos a hacer un electrocardiograma para ver si tiene una FA, le vamos a hacer un ecocardiograma y si no encontramos nada en el electrocardiograma, pero tenemos la certeza de que fue embólico porque fue súbito de entrada, en plena actividad, la imagen en cuña cerebral, es que el paciente tiene la FA, pero no la encontramos, no la estamos encontrando. Y como es intermitente la arritmia, puede ser que justo cuando le hice el electro no se la encuentro. Entonces planteamos hacerle un holter
para ver durante 24 horas, a ver si encontramos la arritmia que nos pudo haber generado la cardioembolia, ¿sí? Bien. Otras causas de cardioembolia. Foramen oval permeable. Esto son burbujas que pasan entre aurícula derecha e izquierda. Eso es porque se le colocan burbujas, el ecografista le coloca intravenoso, en realidad no sé bien cómo es la técnica, burbujas, y se ve que pasan de aurícula derecha a izquierda las burbujas, y eso es porque hay un FOP, un foramen oval permeable. O porque en el ecocardiograma podemos ver que esa es una válvula cardíaca, este es otro, y fíjense toda la formación dentro de esa válvula cardíaca. O porque la aurícula izquierda tiene una conformación, esto es un fibroelastoma, un tumorcito de válvula, o porque la morfología de la orejuela es bastante rara y típicamente estas morfologías en pollo, en cabeza de pollo, en cresta de gallo, en coliflor, no sé qué tienen nombres más raros, pero típicamente son lugares en donde se forman coágulos, trombos y de ahí migran, ¿sí? Miren esto, miren qué lindo que se ve. Esto es un corte sagital del tórax. Miren la arteria carótida. Carótida de la aorta. Callado, acá salen los vasos. Esto lo estamos viendo de costado, ¿no? Corte sagital de tórax. Fíjense acá. Eso es una placa blanquecina, fibrosa, cálcica, fibrocálcica de colesterol. Miren eso. Eso es un trombo dentro de la luz. Sigan para acá. Esto es un pedacito de calcio dentro de la placa y miren esto. Esto es una placa complicada, todo el material adentro. ¿Lo ven? Toda la aorta está calcificada, ¿sí? Pero algunas áreas están realmente complicadas. Estas ateromas pueden migrar cuando son preemergencia de vasos y generar ACV, ¿no? Bueno. Placas intracraneanas, como la arteria cerebral media, que ven que está ocluida, casi subestenótica, para nosotros es característico. Todo esto es para el pesquisaje de dónde está viniendo el ACV. Si de placas de carótida, si de placas de aorta, si del corazón. Investigamos todo esto para ver la etiopatogenia del ACV. Bueno, esto entonces un poquito lo van a ampliar, lo van a ver solos, pero es todo lo que estuvimos hablando, todo lo que se hace, las neuroimágenes, el eco de vaso de cuello, cardíaco, el ETT, el electro con el Holter y el laboratorio básico. Se avanza al Holter y a un ETE para buscar FOB, y si es necesario, laboratorios para evaluar hipercoagulabilidad. 4 minutos de tratamiento agudo. Profe, tengo una pregunta. Sí. Usted dijo que dentro de los globales una de las causas era la hipovolemia. ¿Una hipovolemia por una hemorragia puede causar una ACV focal o no? No, es muy poco probable. Tiene que ser una hipovolemia postpar o algo así. Las hipovolemias no van a generar trastorno de la conciencia, que el paciente esté, pero la verdad que tiene que ser bastante importante la no perfusión cerebral para que se termine de consolidar la isquemia. Por eso, la verdad que por un desmayo simple o porque el paciente se le bajó la presión, no vemos ACV isquémicos por eso, ¿no? Vemos realmente esto específico por posreperfusión. En el caso de que sean convulsiones por una hipovolemia. No, tampoco. Aparte, el paciente no se hipotensa en una convulsión. Nunca en una convulsión el paciente se hipotensa. Pierde la conciencia, tiene convulsiones, tiene todos espasmos y descargas eléctricas, pero nunca se hipotensa. Bien. Viene el paciente a la guardia. Identifican que tiene un foco neurológico. Bien. Lo primero que tienen que hacer es decir, bueno, asegurar las vías, asegurar la parte respiratoria, como todo paciente en un triage, estabilizar el paciente, evaluación neurológica, ¿sí? Impresión diagnóstica. Y ese paciente, hacemos toda la escala, vemos qué
escala tiene clínicas y tiene, nosotros le decimos un NIH, que es una escala clínica que tenemos los neurólogos, que tienen un puntaje según el grado de compromiso, todo a través de los síntomas. Después pueden buscar el NIH, que sería bueno que lo adjunten a esta clase. Entonces valoran el NIH del paciente y hacen una neuroimagen. ¿Para qué? Para decir, bueno, a ver, esto es una ACV, una neuroimagen, una tomografía. Para ver, esto es una ACV isquémico o hemorrágico. Principalmente porque no hay forma, el paciente tiene una hemiplegia, pero yo no sé si es por una hemorragia cerebral o por una isquemia. Lo único que me determina es eso, es una neuroimagen. Entonces, la TAC me va a servir no para ver la isquemia aguda, para descartar la hemorragia. ¿Sí? Porque los signos agudos es muy difícil de verlos, ¿no? Entonces descarto que es hemorrágico y digo, bueno, es isquémico. Y tiene un NIH alto, tiene un NIH mayor de 5. Bueno, ¿este paciente es candidato a reperfusión? ¿Hacerle trombolíticos? Sí. Bueno, empecemos la trombolisis. Le colocamos una vía, un suero, previamente le tomamos glucosa, vimos que no tenía contraindicaciones para los trombolíticos, le hicimos un hemograma común, y comenzamos la infusión del RTPA, que es el trombolítico. Pasamos el trombolítico. Bien, vemos que este paciente, cuando determinamos de pasar el trombolítico, lo terminamos de estudiar y le pedimos o una resonancia para ver las arterias o una tomografía con efecto angiográfico para ver si ese ACV fue porque se obstruyó la arteria carótida distal o la arteria cerebral media. Si ese paciente le pasé el trombolítico, pero vi que estaba obstruida la arteria carótida terminal o la arteria cerebral media, puedo hacerle algo que se llama trombectomía mecánica. Llamar al hemodinamista, decirle, che, tengo un ACV que tiene una oclusión de arteria cerebral media o de carótida distal, vení. Viene el angiografista, le coloca un catétercito, es un cortecito en la ingle, le mete un catéter, pasa por donde está la estenosis, le pone un paragüita y empieza y saca toda la placa estenótica y el trombo, que es el coágulo que está tapando la arteria. Todo eso se tiene que dar en ventanas de tiempo. Yo tengo ventanas para poder hacer eso. Yo no lo puedo hacer en cualquier momento de un paciente un ACV. Por eso es tan importante que cuando llegue un ACV o yo identifico un paciente con un ACV, urgente se mande a donde está el neurólogo y donde hay angiografía, porque ese paciente puede recibir trombolíticos y hacer una trombectomía y disminuir enormemente la discapacidad a largo plazo de ese paciente. ¿Se entiende? Entonces vamos a evaluar, vamos a estabilizar la vía aérea, todo el ABCD de un triage normal. Vamos a preguntar bien cuándo comenzaron los síntomas. ¿Por qué? Porque si empezaron antes de las 4 horas y media, es plausible de comenzar con trombolíticos. Si pasaron esas 4 horas y media, solamente voy a ver si es plausible de hacer trombectomía. No puedo más hacerle trombolíticos, porque se vio que pasarle el RTPA al trombolítico, si se las paso más allá de las 4 horas y media, hay mayor riesgo de generar sangrado cerebral, porque la lesión ya está isquémica, el ACV ya generó una isquemia irreversible, las paredes de los vasitos ya se isquemiaron, y la sangre empieza a inundar la zona de ACV. Por eso yo puedo pasar el trombolítico en una ventana terapéutica, que es antes de las 4 horas y media. Y acá dice 3 horas de ventana. ¿Por qué? Porque entre que yo empezó el síntoma inicial y siempre tengo que determinar a qué hora empezó, hasta que yo determino, le hago la tomografía y le hago todo, tengo que tener menos de 3 horas, porque hacerle la tomografía, ponerle la vía, sacarle sangre, me va a llevar 1 hora más o menos. Y entre que le empiezo a pasar el trombolítico, que se lo paso en media hora. Por eso la ventana en realidad es
si los síntomas empezaron antes de las 3 horas de consulta, ¿sí? Porque una vez determinado eso, yo tengo 1 hora, hora y media para hacerle todos los estudios rápidos y pasarle el trombolítico. ¿Se entendió? Bien. Si pasó esa hora, tengo posibilidad de trombectomía. Estos son los criterios de exclusión de a quien no le puedo hacer trombolíticos, eso lo pueden leer ustedes. Y esto es cómo se usa, este es el RTPA, es un frasco, son 2 frascos, uno es liofilizado y otro, y en otro está el principio activo. Se pasa una dosis en bolo y después el 10% y después el resto de la hora se pasa el resto de la ampolla. Fácil. Ahora, no se puede hacer esto y el paciente no puede acceder si el paciente no es considerado un paciente de urgencia y se lo toma esto como una urgencia neurológica. ¿Bien, chicos? ¿Está? Seguro van a tener un montón de preguntas. Cuando vayan leyendo el tema, me van preguntando lo que necesiten por el WhatsApp y si necesitan repasar algunos conceptos el martes cuando nos veamos, y volver a hablar de algunas cosas cuando vean bien el tema antes de empezar la próxima clase, nos tomamos media hora y volvemos sobre este tema y sobre algunos aspectos de ACV. ¿Se entiende? ¿Está? ¿Les parece? Sí, dale, ¿Ok? sí, profe. ¿Y la clase que viene qué tema sería? Ay, ya les paso después, pero no sé. Fíjense en... no recuerdo, estoy muerta. Arranqué de las 7 de la mañana y recién, y todavía tengo otra reunión de Zoom. Ya después le digo que tenemos la semana que viene. En estos días le confirmo. ¿Está? Dale, profe, no hay problema. Bueno, bien. Bueno, chicos, nos vemos el martes. Nos vemos.